Un pastor evangélico mendocino llamado Héctor Bonarrico fue candidato en las últimas elecciones en Mendoza, pero a último momento decidió bajar su candidatura. Fue a cambio, según denuncia la oposición en Mendoza, a cambio de un dinero que directamente puso el gobierno provincial. Hay, por supuesto, un escándalo en torno a esto, porque no se trató de una negociación política, sino de un toma y daca dinerario, reconocido además por el gobierno de Rodolfo Suárez, que a su vez ahora denunció también a este pastor evangélico por la maniobra. La denuncia en realidad se hizo pública por lo que decía, una presentación del PJ mendocino, y la que hizo esa presentación es Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional, muy cercana además a Cristina Fernández de Kirchner. Tiene la gentileza de atendernos. Anabel, buenas tardes. ¿Qué tal? Alejandro Berkovich acá en Buenos Aires. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué consiste concretamente la denuncia que hicieron ustedes contra Bonarrico? Bueno, déjame que te haga un poco mejor el contexto, el cual lo dijiste muy bien, pero le falta algunos datos de color. A ver. La cuestión es que el ex senador Bonarrico entró a la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza en el 2017 por un partido provincial opositor, Protectora. E inmediatamente que ingresó a la Cámara, bueno, empezó a votar absolutamente todo con el oficialismo Cambia Mendoza. En aquel entonces el gobernador era Alfredo Cornejo. Termina su mandato, él el año pasado en elecciones, y dice que va a ser candidato a diputado nacional y que va a hacer una lista completa con su partido Más Fe, y luego se baja y hace que su partido sea integrante del Frente Cambia Mendoza, es decir, pasa a ser oficialista, que de hecho en la Cámara votaba todo, tenía ausencias, todo beneficiando al oficialismo. Hace unos días sale en el boletín oficial un subsidio a su fundación de por lo menos 18 millones de pesos que eran actualizables por inflación, algo mucho mejor que la paritaria de Mendoza, que la verdad los trabajadores estatales de la provincia de Mendoza son uno de los peores pagos del país, así que bueno, el ex senador Bonarrico tuvo una mejor negociación. En eso, que sale en el boletín oficial, le hacen una nota al propio ex senador Bonarrico y dice, sin ningún tapujo, que esto es parte de un acuerdo político con el gobernador de la provincia. Estos 18 millones que salen de las arcas del Estado, de todos los mendocinos y las mendocinas, es por un acuerdo político para bajarse de su candidatura el año pasado y además por las presiones políticas para votar ciertas leyes que se trataron cuando él era senador. Es decir, que las propias palabras en una radio en vivo del ex senador fueron las que hicieron que, como presidenta del Partido Justicialista de Mendoza, obviamente fuéramos a denunciar averiguación de delito obviamente en la justicia mendocina. Pueden estar implicados cohechos, es decir, corrupción, malversación de fondos, tráfico de influencia. Es un verdadero escándalo. ¿Por qué? Porque, para que se entienda, lo que estamos denunciando es que compraron el voto del ex senador con un subsidio a su fundación y además para que se bajara de su candidatura y pasara a ser parte del Frente Cambia Mendoza. La verdad que es un escándalo y lo que tememos es que sea un modus operandi del gobierno provincial para comprar voluntades políticas. Por lo que entiendo, senadora, el propio gobierno mendocino también lo denunció ahora después de la presentación que hicieron ustedes, ¿no? Bueno, la verdad que lo denunció Bonarrico, o sea, lo denunció al ex gobernador por las palabras al ex senador por las palabras que tuvo. Lo cierto es que el ministro de Gobierno que firmó el convenio, el ministro de Seguridad que también firmó el convenio, que todavía no sabemos por qué el ministro de Seguridad firmó el convenio, si Bonarrico incurrió en un delito, claramente la contraparte fueron los funcionarios que lo firmaron, ¿no? El convenio por estos por lo menos 18 millones de pesos que iban a ser pagado en 2 años, que es lo que le queda a Rodolfo Suárez por terminar su mandato. Suena, para el dinero que mueven los grupos evangélicos en Argentina, suena a no ser una suma, ¿cómo decir?, determinante para ellos, ¿no? 18 millones de pesos, obviamente toda la gente que nos está viendo es un montón de plata, una montaña,
pero para una organización que quizás tiene miles de fieles, no sea algo que les cambie el juego. ¿Ustedes creen que puede haber más plata o que hubo otros favores por ahí a cambio de que bajara la candidatura o es solo esto? Es lo que le estamos pidiendo a la justicia que investigue. Por lo pronto son 18 millones de pesos actualizables por un acuerdo político. Esto no tiene nada que ver la iglesia evangélica, es la voluntad de un ex senador de la provincia que entró como opositor, que inmediatamente después empezó a votar absolutamente todo lo que mandaba el ex gobernador Cornejo y ahora el gobernador Suárez, y que luego baja su candidatura. Quiero decirte que, repito, esto lo dijo en vivo, en una radio, el ex senador diciendo que era parte de un acuerdo político con el gobierno para bajar su candidatura. No tiene la iglesia evangélica, creo que la dejaría de un lado y sí estaría hablando de compra de voluntades a un ex senador, y la verdad que esto es la primera vez que algo así en las instituciones de Mendoza sale a la luz, y la verdad que estamos muy preocupados porque en el Senado de la provincia de Mendoza, como en el Senado nacional se eligen jueces, por ejemplo, fiscales, se votan endeudamientos, sí, claro. Bueno, todo lo que pasa en la vida institucional de una provincia. Entiendo. Anabel, es poco habitual, es infrecuente acceder a alguien que está tan cerca de Cristina Fernández de Kirchner como vos, tanto en términos políticos como personales, allí en el Senado. Y me interesa tu opinión, que puede hacerse o no extensiva a ella, respecto de la pelea contra la inflación que está dando el gobierno nacional. Felipe Solá, que viene de ser canciller, elegido por Alberto Fernández, dijo hace horas que el Ministerio de Economía parece una isla, que de repente parece que se va a mover pero no pasa nada. Y claro, esto se da en un contexto en el cual está terminando mayo y el temor es que vuelva a medir el INDEC una inflación de más del 5%. ¿Cómo ves vos esa política antiinflacionaria? Bueno, lo primero que te tengo que aclarar es que yo te voy a dar mi opinión. O sea, no soy exégeta de la vicepresidenta, así que lo primero que quiero aclarar es que es mi opinión la que te voy a dar. Segundo, sí, yo entiendo que la lucha contra la inflación y sobre todo la distribución de la riqueza, es decir, que ese crecimiento que hubo o ese repunte que hubo el año pasado del crecimiento de la Argentina es una realidad, y no te voy a contar algo que la audiencia y vos no sepas, no está llegando a la mayoría de los argentinos, y estamos hablando de los asalariados, ¿no? Y la discusión que hay dentro del Frente de Todos, que es obvia y que es pública, es esa, que necesitamos más medidas, más firmezas, no solamente para el combate de la inflación, sino también para la distribución de la riqueza, bueno, y que son dos cosas que van de la mano, claramente. Obviamente que la inflación cohesiona el bolsillo de todos los argentinos, pero también necesitamos que la distribución de la riqueza llegue, es decir, que el sueldo alcance a cada trabajador y trabajadora, y que ese crecimiento lo aprovechemos todos los argentinos y las argentinas, y no solo un puñado, que son los que siempre se ven beneficiados, no solamente por el contexto internacional, sino por una economía que está devastada, ¿no? No solamente por la pandemia, por el endeudamiento y por decisiones económicas que faltan, a mi entender. En su momento, cuando la economía se caía a pedazos, al principio de la pandemia, apareció una idea para justamente motorizar esa redistribución, o que el crecimiento después, cuando se produjera, no se lo quedaran 4 vivos, como también dijo en su momento la vicepresidenta. Y esa idea fue el aporte extraordinario por única vez de las grandes fortunas para paliar justamente los efectos de la pandemia. ¿Podría reeditarse algo así en este contexto para que el gobierno tenga más herramientas para la redistribución, pero sin necesariamente incurrir en un déficit que lo desestabilice o que complique la pelea contra la inflación? Mira, ese aporte extraordinario, solidario, fue por única vez y en un contexto de pandemia. Ahora nosotros, por ejemplo, desde el Senado de la Nación, que tiene media sanción ya, estamos con el tema del fondo para pagarle al fondo. También sería
digamos, ¿qué significa esto? Que quienes llevaron su dinero al exterior sin declararlo, es decir, que son evasores y que tienen dólares en el exterior, que son el producto del trabajo de argentinos y argentinas, esto hay que decirlo, que se les llevaron en el exterior sin pagar impuestos, bueno, sean quienes pagando un dinero, digamos, por ser evasores de la ley, ayuden y colaboren con pagar los 45.000 millones de dólares. Vos sabés que eso tiene un alcance mucho menor, ¿no? Y que además ya hay hoy instrumentos en poder del Estado para hacerlo. Digo, está buenísimo que lo hagan, pero no promete el mismo impacto que tuvo, que fue casi un 0.6% del PBI, el aporte extraordinario, ¿no? Y digo, ahora no hay pandemia, pero hay riesgo de hambruna mundial, hay una guerra, hay un contexto también muy agitado, parecido a aquel. Déjame que te diga algo. Nosotros tenemos 4 años para empezar a pagar el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Un endeudamiento que no solamente endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, y vos lo sabés, no es solamente los dólares que te faltan para pagarlo, por decirlo de ese modo, sino también los condicionamientos que impone en las políticas económicas, en la soberanía política de decisiones económicas para adentro de la Argentina. Todos lo sabemos, creo que los argentinos somos uno de los países que más ha padecido los condicionamientos económicos y políticos impuestos por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, hay muchas medidas que se podrían hacer. Una es la que nosotros estamos proponiendo, otra es, esto de la nueva moratoria jubilatoria que presentamos con los senadores y senadoras de nuestro bloque. Es una iniciativa que la estamos trabajando, se vence la moratoria y este año no se podrían jubilar 500.000 jubilados, o sea, personas que llegan a los 60 y 65 años. Bueno, ahí aparece nuevamente la pregunta por el financiamiento, ¿no? Pero bueno, en todo caso será cuestión de debate. Déjame que te explique, es una moratoria, creo que es superior a las que venimos teniendo. Obviamente estuvimos trabajando mucho y viendo los números porque también nuestra preocupación es la sostenibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y bueno, esta moratoria, lo que pagarían quienes ingresen, sería muy similar a las cuotas que hoy paga un trabajador, los aportes que hoy paga un trabajador activo. Y además damos la posibilidad de que si te faltan 10 años para jubilarte y sabés que vas a llegar a la edad jubilatoria y no vas a tener los 30 años, podés adelantar cuotas. Bueno, son iniciativas que estamos trabajando desde el Senado de la Nación, pero que la economía se maneja desde el gabinete económico del gobierno nacional. Nosotros lo que hacemos es generar propuestas legislativas. ¿Pero como oficialismo o como oposición, Anabel? Nosotros somos oficialismo, soy parte de la vicepresidenta del interbloque del Frente de Todo. Esa pregunta me parece que no tiene lugar. Nosotros podemos tener discusiones acerca del rumbo que es económico y que es cómo hacemos para que todos los argentinos sean beneficiados por el crecimiento que estamos teniendo, pero todos trabajamos para que cada día los argentinos vivamos un poquito mejor. Gracias. No significa otra cosa, Alejandro. Un abrazo, gracias, y bueno, seguiremos en detalle la cuestión de Bonarrico, que realmente llama la atención desde acá.